están? Buenas tardes. Vamos avanzando ya en esta semana, que no me equivoco yo, de fecha 14 de junio ya, casi mitad de mes, ¿eh? Y nosotros encantados de que nos acompañen y también queremos verles en redes sociales, donde además tenemos una encuesta en nuestro perfil de Instagram, en los stories. Ahí van a encontrar una encuesta porque queremos saber si su barrio está limpio o no, que además viene vinculado todo esto a uno de los temas que hoy vamos a tratar. ¿Está limpio su barrio o no? Bueno, pues como digo, es uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa y que ya tenemos además en nuestra encuesta de Instagram. Y justo antes de entrar al plató, yo que le he echado un ojo, tengo que decir que hay muchas quejas por parte de los cordobeses, que parece ser que los barrios no están muy limpios. ¿Cómo está el suyo? Queremos saberlo, pueden votar en Instagram. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como PTV Córdoba y además en nuestro canal de YouTube, donde van a tener toda la información que nosotros vamos ofreciendo a lo largo del día en nuestra programación, pues luego la ven reflejada también en nuestro canal de YouTube. Si no nos siguen, es el momento de hacerlo. Aparte de hablar de si Córdoba y sus barrios están limpios o no, pues vamos a saber también en qué puede mejorar la ciudad a la hora de ser una ciudad adaptada. ¿Adaptada para quién y adaptada cómo? Bueno, pues vamos a salir de dudas también con nuestra primera entrevista. Y aparte nos va a acompañar Miguel Santiago, amigo ya de la casa, podemos decir. Nos hace mucha ilusión que venga y en este caso pues no viene para lo habitual. Yo sé que ustedes lo vinculan a la plataforma Mezquita Catedral, pero hoy viene a hacernos una invitación a una cita igualmente interesante, que él todo lo que cuenta siempre es interesante. Más cosas, pues Ana Espino, que va a estar con nosotros también. ¿Por qué? Porque se ha marchado ella hasta la Clínica del Brillante. Allí nos van a hablar de medicina estética, que también es una parte de la medicina y además que está en boga, sobre todo cuando llega este buen tiempo, ¿verdad? Pues los profesionales nos van a hablar de este tema y aparte también vamos a escuchar a esos jóvenes flamencos que gracias a la Diputación Provincial de Córdoba tienen su espacio y tienen su momento. Y no solamente vamos a hablar de todo esto, sino que además vamos a tener gastronomía gracias a los PES, Palacio del Bailío. Ya saben que allí pues también tienen ellos una serie de recetas que nosotros de vez en cuando nos gusta ir, ver cómo lo hacen, apuntar también esas recetas y luego recrearlo en casa. Pero de momento no hemos conseguido que nuestros platos queden como los de los chefs que allí cocinan. Así que ya saben, si se quieren dar un capricho, pueden acudir también a los PES, Palacio del Bailío. Hasta allí se ha marchado Ana Espino y dentro de un ratito veremos cuál es la receta que nos trae. Pero yo ya le voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, con ella vamos a hablar ya a continuación y esta vez no la hemos pillado por banda, que fue lo que hicimos en feria. Ella vino a vernos a nuestra caseta y dijimos, siéntate a charlar con nosotros. Hoy ella viene mucho más preparada y además viene a hablar de lo suyo, que es lo que a ella le gusta también, poner el foco de atención sobre su trabajo y sobre los proyectos tan interesantes que ella tiene. Xerezade Escandeas, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer, te presento como gerente de SCR Educaterapia. Sí. Y antes de nada me gustaría que nos contases en qué consiste Educaterapia. Cuéntanos este proyecto ya en forma de empresa, a qué os dedicáis, cómo trabajáis, cómo es vuestro día a día. Pues mira, SCR Educaterapia es un gabinete pequeñito, ahora mismo solamente estoy yo, es una empresa joven. Sí. Llevamos 2 años en el mundo empresarial y nada, yo lo que tengo son 4 líneas de actuación en mi gabinete. Sí. Trabajo con niños lo que son trastornos de lenguaje, desde dislexia, lectoescritura, etcétera. Sí. Por otro lado, también trabajo con los papás. Tengo la tribu Omeya, que es coaching familiar. Sí. Nos reunimos una vez al mes y estos papás pues tienen la oportunidad de hablar con otras familias, de retroalimentarse de sus mismas situaciones, etcétera, y se encuentran mucho más cómodos, como me decían ellos, porque no encontraban un sitio donde ubicarse. Sí. Y dije yo, bueno, pues vamos a crear la tribu Omeya, Córdoba, Omeya. Hombre, claro, no podía ser de otra manera. Y otra de las líneas con las que trabajo son los talleres de estimulación temprana. Sí. Estoy trabajando en colegios, en guardería y en instituto, y la verdad que bastante bien, porque la estimulación temprana como tal es la gran desconocida. Todo el mundo conoce la atención temprana, pero no la estimulación temprana, que no es lo mismo. Y luego, por último, está el proyecto, que es el que yo te hablé en feria, que el objetivo es conseguir una Córdoba más adaptada. Entonces, de lo que se trata es de poder, con pictogramas, que es con lo que yo trabajo, poder adaptar no solamente locales, sino eventos, como te decía, en la feria, exactamente, ferias, todo lo que se, obviamente, realmente, todo lo que se puede adaptar. O sea, si estamos en feria, si vamos a un cine, igual que tienes con los autobuses, están los hospitales, pues mi objetivo, es verdad que es un poquito ambicioso, porque mi empresa es pequeñita, pero el objetivo es hacer de Córdoba una ciudad más adaptada. Y no solamente para los niños autistas, que realmente es el colectivo que más usa este tipo de sistemas de comunicación, sino para otros colectivos como por ejemplo son
las personas con parálisis cerebral, los enfermos de ELA, que yo he trabajado también con ellos. Cualquier persona que haya tenido, por ejemplo, un accidente de tráfico y haya perdido la comunicación verbal también los utilizan. Los ancianos, cuando empiezan a perder lenguaje también. Entonces, si Córdoba fuera una ciudad mucho más adaptada, fíjate qué montón de colectivos podríamos ahí ayudar a que la comunicación y el entender su entorno fuese muchísimo mejor. Por supuesto. Así que bueno, un poquito el resumen de lo que hace el gabinete, que no es poco. Que no es poco, eso te iba a decir. No digo, vamos a hablar además sí, de cada sí. línea de trabajo, porque a mí me ha llamado la atención una cosa que has comentado y que no es lo mismo atención temprana que estimulación temprana. Sí. ¿Qué diferencia hay? Mira, la estimulación temprana, como su nombre bien dice, es la estimulación desde edades tempranas. Yo trabajo con bebés desde los 0 meses. Porque está el mito este típico de el bebé no se entera de nada. No, el bebé sí se entera. Desde el momento que el niño nace ya está recibiendo estímulos. Claro. Este tipo de estímulos es necesario para un correcto desarrollo evolutivo, que se vayan estimulando todas las áreas del cerebro. Entonces, en todas las etapas de desarrollo pues existen unas etapas del cerebro que hay que estimular más o menos. Por ejemplo, de 0 a 3 meses pues estimulamos más el área sensorial. Sin embargo, cuando ya empezamos los bebés con los movimientos, etcétera, ya nos volcamos más en el área motriz. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo yo que es la gran olvidada? Porque la estimulación temprana es muy necesaria, entre otras cosas porque yo llevo 20 años trabajando ya en este campo y es cierto que muchos de los alumnos que han llegado a la atención temprana, que es la atención que se les da a los niños cuando ya se detecta algún déficit, se podrían haber intervenido antes con una correcta estimulación temprana. ¿Por qué? Porque en los talleres que yo doy, si existe o yo veo algún índice de que hay algún retraso en algún área, automáticamente se lo digo a los papás para que los ponga en conocimiento de los especialistas correspondientes, que ya después se le van a dar la atención temprana necesaria. Una cosa es estimular las áreas de desarrollo con la estimulación temprana y otra cosa es ya intervenir cuando hay cualquier tipo de deficiencia, los especialistas correspondientes, dándole lo que es la atención temprana necesaria para pues eso, atender las áreas que esté afectadas, bien sea lenguaje, cognitivo, etcétera. Pero es verdad que hay mucho malentendido, ¿no? Por aquello de que se llaman parecidos, pues hay mucho desconocimiento. Exactamente, podemos tender a pensar que es lo mismo y son dos maneras de trabajar completamente distintas por lo que tú estás explicando. Sí, exactamente, ya te digo, porque la estimulación temprana como tal es estimular las áreas de desarrollo. La atención temprana ya interviene como tal cuando se detecta algo, por lo general, bueno, pues bien el pediatra, etcétera, se deriva al CAIT, que es donde están los profesionales que dan, digamos, ya la intervención y es lo que se conoce como atención temprana. Entonces, como yo me especializo en estimulación temprana porque la veía tan necesaria por mi experiencia, pues dije, es el momento de darle voz a la estimulación temprana y comenzar a que los papás, incluso los profesionales como tal en los coles que lo desconocen muchas veces, vean la importancia que tiene una correcta estimulación temprana desde 0 meses. Porque, Amparo, cuanto antes se detecte cualquier tipo de deficiencia y antes se haga la intervención por los profesionales de atención temprana, muchísimo mejor. Claro que sí. Ahí el trabajo que hacéis vosotros es fundamental, pero yo creo que esto va vinculado también a la propia familia, ¿no? Al entorno. Ahí es donde primero se puede detectar cuando hace falta acudir a profesionales como es tu caso y a tu gabinete. Exacto, exacto. En muchos casos, mira, cuando hago los talleres, por ejemplo, de 0 meses, ¿no? Bueno, pues los papás vienen, sobre todo papás primerizos, normalmente, vienen a informarse, ¿no? O sea, qué hay que hacer, cómo ayudo a mi hijo, etcétera. Pero es cierto que cuando ya son más mayorcitos, son las propias familias las que se van dando cuenta, pues bien, mi hijo no habla, no camina bien, le llamo y no se gira, y ahí es donde ellos ya les salta, digamos ahí como la alarma, decir, algo no va bien, y es cuando acuden a... Por lo general, normalmente siempre suelen acudir al pediatra, por la experiencia que yo tengo, y ya es el pediatra el que deriva, digamos, al CAI, que son los que hacen las evaluaciones correspondientes, y ya automáticamente les ponen en manos de los profesionales de la atención temprana. Todo esto, además, es una ayuda muy personalizada. De hecho, tú trabajas de manera personal con cada una de las personas que acuden a ti, en este caso de los niños, porque, claro, cada caso entiendo que es un mundo y que no se puede generalizar, que habrá quien necesite una terapia de un tipo, otro de otro, claro, ya depende del caso que te encuentres delante. Exacto. Yo, por ejemplo, muchas veces, como me dicen los padres, ¿tú cómo trabajas? Yo trabajo de manera individualizada. O sea, los niños llegan, yo les hago una evaluación y en función de los datos que yo saco de la evaluación, después desarrollo un programa específico en función de esos datos.
Entonces eso es personalizado 100%. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, ¿no? No se puede tratar, por ejemplo, una dislexia, a lo mejor, igual que un trastorno de perdóname, retraso madurativo del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada niño es un mundo, cada niño trae sus necesidades y el programa tiene que ser específico para cada uno. Para ese niño en este Yo caso. trabajo así, porque realmente, ya te digo, la experiencia es un grado, son 20 años ya metida en este mundo y realmente me he dado cuenta que los resultados a nivel individual son increíbles, porque es que está toda la atención focalizada en el niño, en el programa específico para él. Por supuesto. Además, a partir de esa manera de tratar, es como tú ya creas todos esos proyectos, que algunos ya se han llevado a cabo, y ahora pues tienes el foco de atención puesto en ese proyecto del que nos estás hablando, porque quieres que Córdoba sea, que no me quiero yo equivocar, adaptada. Porque pensamos mucho en Córdoba inclusiva, pero en este caso tú piensas en Córdoba adaptada. Sí. Cuéntanos, ¿cómo sería una Córdoba adaptada? Yo siempre digo lo del término adaptado, porque para que realmente fuese inclusiva como tal tendríamos que meter todos los colectivos. Y yo a lo que me dedico es a trabajar con los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, en este caso que son los pictogramas, ¿no? Que todo el mundo lo relaciona con los niños autistas. Pero yo he tenido otros casos, entonces también los hemos utilizado y por eso yo decía de adaptar Córdoba. En este caso, la idea sería, igual que te dije en feria, que era como muy ambicioso, ¿no? La feria, pero ya lo he estado haciendo con otras compañeras de FPC, ya existen locales en Córdoba adaptados por SCR Educaterapia, ¿no? Por ejemplo, Carambola está adaptada, que por cierto los cumpleaños ahí adaptados, los papás lo agradecen mucho, los papás que tienen niños autistas en este caso, el Pop-Up está adaptado, el atelier de Alberta Soy Yo también está adaptado. Hay un proyecto que no te puedo dar muchas pistas por ahora, con TNT Aventura, muy bueno, que también va a estar adaptado. Entonces, hay muchas compañeras que ya se han sensibilizado con esto, ¿no? Yo les he explicado cuál es el objetivo mío, que es adaptar Córdoba para que este tipo de colectivos que utilizan estos sistemas de comunicación tengan, digamos, esa oportunidad, ¿no? Como yo te decía en feria, de ir a un sitio, reconocer que hay, etcétera. Y para mí realmente es el objetivo, ¿no? Que en mi campo, ¿no? Que son los pictogramas con los que yo trabajo, Córdoba sea lo más adaptada posible, porque si me permite, mira, una de las cosas que estoy más orgullosa es de haber podido conseguir que la Expo Marcamos de FPC sea considerada a nivel mundial como referente, como feria adaptada en Córdoba. ¿Por qué te digo lo de a nivel mundial? Porque yo trabajo con los pictogramas de Arasá, el portal aragonés, y ellos tienen un mapa mundial donde todas las empresas, todos los eventos, todo lo que esté adaptado con sus pictogramas lo colocan ahí como referente. Y si tú entras en el mapa, te vas a Córdoba, FPC, Expo Marcamos el FPC, sale como referente. O sea, estoy súper orgullosa de haber conseguido eso. Por supuesto. Y ahora va a subir también Mari Carmen con su Pop-Up, Alberta, pues todo lo que haga SCR Educaterapia va a subir. Es que es increíble porque tú date cuenta que eso está a nivel mundial, pero cualquier persona que utilice este sistema de comunicación se mete en el mapa, dice yo quiero un restaurante que esté adaptado, una carta adaptada, sería maravilloso que eso existiera, ¿no? Una carta adaptada, se mete en su mapa, Córdoba, mira, pues este restaurante, ahí voy. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue sé que tengo adaptada mi carta. Entonces, ese es mi objetivo. Claro, es que es verdad que lo que estás hablando es abrir un abanico de posibilidades muy importante y además muy necesario. Es que, claro, tú esto lo ves en tu día a día, es tu trabajo y claro, por eso apuestas por esto, pero es verdad que cuando se ve desde fuera, hasta que alguien no te lo explica, no caes en la importancia de tener una ciudad adaptada y como tú dices ya, es verdad que por ejemplo la feria pues es un proyecto mucho más ambicioso, pero algo tan sencillo como un restaurante adaptado, es que claro, tú te paras a pensar y cuando llega el fin de semana todos salimos a tomar algo, todos salimos a tener vida social, esa vida social también tiene que estar adaptada y es cierto que ahí hay mucho todavía por hacer. Claro. Es lo que te digo, porque no solamente en los niños autistas, ¿no? Que un niño autista llegara, que te digo yo, no sé, a cualquier restaurante normal con sus padres, al estar acostumbrado a trabajar con pictogramas y ver una carta con pictogramas, para él va a ser fácil elegir. ¿Qué quiero comer? Esto, señalo como hago mi día a día en mi libro de comunicación y ya. Entonces sería maravilloso, pero es que si llega una persona con ELA que utiliza también este sistema de comunicación a ese restaurante y hay esa carta, también puede seleccionar qué quiere comer. Entonces, que sí, que tal y como lo cuento, ¿no? Parece que es como muy, ya te digo, muy ambicioso, pero es que yo lo veo tan necesario. Sí, lo es, porque es que es lo que te decía, por ejemplo, las instituciones municipales, los centros cívicos, todo este tipo de colectivos van normalmente, las piscinas ahora que están abiertas.
O sea, yo llego a las piscinas con mis hijos, como te decía, ¿no? Y mis hijos, gracias a Dios, no lo necesitan, pero yo pienso en mis alumnos. Claro, que sí que lo necesitan. Que sí lo necesitan, y los vestuarios no están adaptados, la piscina no está adaptada, las señalizaciones del suelo no están adaptadas. Si ellos vieran que eso está adaptado, tendrían una autonomía que no necesitarían, digamos, depender de sus padres o de un cuidador. Les sería muchísimo más fácil ir a los sitios y ser más autónomos, que en general es una de las cosas que los profesionales trabajamos con este tipo de niños, la autonomía. La autonomía, efectivamente. Pero claro, para eso necesitamos que este tipo de ayuda externa exista, y ahora mismo no existe. No existe. ¿Cuál es el siguiente paso que tú vas a dar para que este proyecto al final termine siendo una realidad? A ver, el objetivo, ahora mismo voy a seguir adaptando todas las empresas de FPC que me han propuesto ahora mismo las compañeras, y realmente lo que quiero hacer es un proyecto como tal. Sinceramente voy a intentar presentarlo en el ayuntamiento, porque yo creo realmente que lo que son las instituciones municipales, lo que te digo, por lo menos lo básico, centros cívicos, piscina, el centro de formación vial donde van tantos niños, por ejemplo, estuviera adaptado. A mí me gustaría que realmente se pusiera, por lo menos, las cosas básicas adaptadas y poder decir, Córdoba realmente está adaptada. De hecho, si te metes en mis redes sociales, mi frase es esa: yo apuesto por una Córdoba adaptada. Y yo voy a seguir, o sea, yo voy a seguir llamando puertas, si no es en el ayuntamiento, en instituciones privadas que me den voz, en guarderías privadas, colegios privados, donde me den voz para poder adaptar esos sitios, porque creo en ello. Entonces lo veo muy necesario, por lo que te decía, porque al vivirlo desde dentro y ver las necesidades de mis alumnos, realmente es que veo la necesidad, nunca mejor que es dicho. una realidad, efectivamente, es una realidad. Además, a mí me encanta que lo estés presentando, porque creo que es importante que el resto de personas también sepamos que eso es necesario, que es una necesidad, y ya no solamente para ellos, sino, como tú has dicho, para otras personas. Ya no solamente pensando en los niños. Tú obviamente son los primeros que tienes en mente, porque trabajas con ellos de manera directa, pero hay muchos adultos que también necesitarían esa Córdoba adaptada, y en cosas muy sencillas y muy del día a día. Claro, es que date cuenta que los niños crecen. Claro. Son los adultos del mañana, son obviamente. Los adultos del mañana. Yo, claro, por ejemplo, tengo alumnos que empezaron con 2 añitos conmigo, hoy tienen 18 años y siguen con su libro de comunicación. Hoy es un adulto, y es un adulto que va al centro de salud y tiene sus pictogramas con los que se indica dónde tiene que ir, pero que luego, por ejemplo, va a una piscina y no lo tiene, y es un adulto, lo sigue usando. Y luego también que yo, al meterme en este mundo ya de los pictogramas, me he informado. Por eso digo tanto lo de los enfermos de ELA. Yo no sabía que utilizaban tanto la comunicación. Cuando pierden la comunicación verbal, utilizan mucho los pictogramas. La parálisis cerebral, yo también he tenido alumnas que hemos tenido libros de comunicación para la parálisis cerebral, incluso las personas mayores, que tampoco lo sabía. Como me he metido en este mundo, estoy investigando todos los colectivos a los que realmente este proyecto puede ayudar. Cuando pierden la comunicación verbal también se les da pictogramas, pues bien, si no para hablar todo, para, tal y como dice su nombre, ¿no?, para aumentar el repertorio verbal de estas personas que pierden ese vocabulario, ese lenguaje, ¿no? Entonces, es muy amplio realmente, porque si no estás dentro de este mundo y no investigas un poquito más quién más usa estos pictogramas, dice, bueno, los niños, tal, pero es muy amplio el colectivo, la variedad, digamos, de colectivos que lo utilizan para comunicarse. Y yo creo que Córdoba puede serlo. Yo creo que sí. Ya te digo, es que es mi frase. O sea, yo creo en una Córdoba adaptada realmente. Hombre, claro, como tiene que ser, por supuesto. Ojalá y realmente llegue algún día a ser inclusiva del todo, ¿no? Y que todos los colectivos como tal estuvieran representados, ¿no? Bueno, las personas sordociegas, todas, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo, como el proyecto por el que ha puesto es por eso yo te decía lo de adaptada, ¿no? Porque realmente inclusivo sería genial decir, somos inclusivos en todos los colectivos, pero bueno, vamos a empezar poquito a poco y vamos a seguir apostando por esto, porque yo creo que se puede. Hombre, por supuesto que se puede, claro que sí, además más todavía con gente como tú, que le pone tantas ganas y tanto esfuerzo a su trabajo diario, además en pro de ayudar a otras personas, que desde luego esa parte de tu trabajo es la bonita, esa ayuda directa que tú ofertas, en este caso a los peques que lo necesitan. También a su familia, que lo comentábamos antes, porque es una ayuda, creo yo, que se expande, ¿no? Sí, además que es muy agradecida. Claro. Es muy agradecida, o sea que es muy bonito. Mi trabajo es que es muy bonito realmente, a mí me llena muchísimo, pero es que es verdad que luego las familias son muy agradecidas, porque cuando tú coges un peque que no habla por cualquier tipo así de retraso de lenguaje, ¿no? Y escuchas la primera vez decir mamá y esa madre llora, eso no lo olvidas nunca como profesional. Y yo llevo 20 años, Amparo, son muchas las experiencias que por eso me hacen seguir apostando por esto.
Entonces es muy bueno. Y luego, por ejemplo, ya te haces un vínculo con las familias, ¿no? De ahí que creé el proyecto de la tribu Omeya, porque los escuchas. Entonces, bueno, pues muchos de ellos pues se sienten solos, se sienten perdidos, no se sienten comprendidos, se sienten señalados. Y cuando tú te sientas, pues como estamos aquí, ¿no? Y ponemos el cafelito, porque además es como una familia. Ponemos el cafelito y empezamos a hablar y a compartir, ellos se sienten tranquilos, se sienten relajados. Qué importante es eso. Se sienten escuchados y el retroalimentarse de otras experiencias de otras familias, bueno, cuando acaba, que estamos una hora y pico, que tampoco es tanto, pero cuando acaba y les ven las caras como, ¡guau! Otro día que se van contentos y con menos peso en la espalda, que ya bastante tenemos todos, como encima pues esas familias que se ven con ese peso añadido, el podérselo quitar, desde luego, eso tiene que ser una satisfacción también para ti personal. Bueno, yo cuando los sábados salen por la puerta, yo cuando ya cierro digo, madre mía, o sea, es como, pero además es una satisfacción personal de decir, lo hemos logrado, otro fin de semana que se van más contentos, felices y se sienten eso, se sienten escuchados, que es que lo que hacemos es hablar, que no hacemos ningún tipo de terapia ni nada porque es coaching, no es terapia psicológica, ellos hablan, cuentan, lloran, lloran. Se desahogan, que a veces es tan importante, y a lo mejor está llorando una mamá y de repente llora un papá y se levanta y te da un paño. Están en el mismo círculo, en el mismo barco, o sea, da igual la edad que tenga un niño o su niña, van remando igual, se sienten igual, entonces ahí dentro pues se encuentran, pues eso, en familia. Y entonces era el objetivo. Por supuesto, además un objetivo conseguido, Sí. Gracias a tu esfuerzo diario, a tu trabajo. Sí. ¿Dónde pueden acudir para encontrarte a ti como profesional? Pues estoy dentro del Club Figueroa. Dentro mismo del Club Figueroa, en uno de los locales que tiene el Club Figueroa, allí dentro me pueden encontrar. ¿Y cuál es el momento que una familia se tiene que plantear el decir, oye, pueden ir a verte, pueden ir a visitarte, a que les orientes también, porque yo creo que muchas familias llegarán incluso perdidas, ¿no? ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo aconsejas tú? Pues mira, para el tema de la estimulación temprana realmente desde 0 meses. Para formarse, porque yo lo que hago realmente en los talleres, yo no doy talleres de yo hablo, no. Los talleres son para dar feedback a la familia. Mi objetivo es que las familias vengan, aprendan y lo hagan en casa. Que yo siempre estoy después en el WhatsApp para lo que necesiten, pero que aprendan, que lo pongan después en práctica, porque yo les puedo dar sesiones, pero si luego no lo pones en práctica en casa, no sirve de nada. Y con respecto al tema del lenguaje que trato, en el momento de que ellos tengan alguna duda, como les pasa muchas veces a los padres, de es que este niño habla, tiene la misma edad y habla, otro no. Es cierto que todos los niños no tienen la misma evolución. Los niños empiezan a hablar antes, otros después. Pero sí es cierto que llega un momento determinado en el que con cierta edad ya dice, ya debería decir a lo mejor por lo menos mamá, papá, por lo menos agua. Aquí, pues ahí, si tienes esa duda, yo prefiero que venga, le hacemos una evaluación y te digo, oye, pues mira, todavía no, o sí, o a lo mejor es algo más fisiológico que necesita directamente, yo te recomiendo un logopeda o una logopeda, una compañera de FPC, porque el problema es más fisiológico y tal, tienes que llevarlo y tal, pero en el momento que se detecte o que le surja como hemos dicho antes, ¿no? La duda o la alarma, ¿no? Sí, yo prefiero que los traigan, evaluarlos, y si es necesario empezar, pues empezar. Claro, y buscar esas soluciones, que al final lo que aportáis profesionales como tú son soluciones. Exacto. Pues nosotros encantados de que hayas venido esta tarde aquí a contarnos esos proyectos. Yo creo que tenemos que hablar mucho más, así que si te parece te voy a volver a invitar, ¿vale? Yo encantada, Amparo, yo contigo encantada. Hombre, claro que sí, que tenemos que hablar de esa tribu que tú has hecho también, que es otra gran familia, y de muchas más cosas que llevan tu firma, así que lo dicho, Sheresade, te vienes, ¿no? Otro día a hablar con nosotros. Conmigo puedes contar lo que quieres, porque además que estoy muy a gusto, Amparo, contigo. Es tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Muchas gracias, de verdad. Pues ya han visto ella que ofrece esa ayuda, si ustedes la necesitan no duden en acudir, porque es una maravillosa profesional y además una maravillosa persona, y eso también hay que destacarlo, van a estar en muy buenas manos con ella. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es irnos hasta el Hospés, porque allí la gastronomía es importante y además de cara al verano van pues cambiando también esas recetas y esos platos de los que nosotros podemos disfrutar. Vamos a ver con qué nos sorprenden desde el Hospés. Nuevo cocinero al mando de los fogones del Hotel Hospes, Palacio del Bailío, y nuevas propuestas con un profesional que conoce la casa y la manera exquisita en el trato a sus clientes, que abordan todos los aspectos de una estancia que no deje indiferente a nadie. Rubén González se pone al frente de las propuestas culinarias de un hotel de lujo, referencia en nuestra ciudad, para un público que busca exclusividad y atención preferencial.
Empecé yo aquí de práctica, la verdad que la compañía hace más de 13 años y poco a poco he ido progresando y nada, hasta que llegué de jefe de cocina a Madrid, estuve 2 años y me dieron la oportunidad de abrir el restaurante, pues ya en la apertura del restaurante de la misma compañía en Alicante. Entonces nos fuimos allí y nada, pasamos también 1 año y medio, 2 años allí en la apertura del restaurante y me dieron la oportunidad de volver aquí a la casa, a Córdoba y nada, dije sí. Y hasta que el antiguo chef se montó un restaurante y no se lo pensaron y contaron conmigo. La verdad que me gusta mucho usar los productos de temporada, me gusta mucho usar los productos y que sean unos platos muy agradables, muy bonitos, que entre por el ojo, ¿sabes? Y sobre todo productos de temporada, que es lo que llama la atención. No sé, es un buen pescado, una buena carne, lo que tiene que destacar. Ya que estamos en Córdoba, intentamos usar productos de aquí de Córdoba, productos de bellota, de ibéricos y promocionar sobre todo la tierra, que es donde vienen a visitar, y ya que deguste y ya usar también y acompañarlo por que sean muy coloridos, que sean llamativos, que sean buenos, vistosos. Sí, intentamos usar siempre los productos o algún tipo de aceite cordobés o los panes que sean aquí de la zona. Intentamos también algún producto ibérico, tanto de jamón o de embutido, ¿sabes? De aquí de la zona. No hemos hecho un cambio tan agresivo porque, como te he dicho, soy un cocinero más y sé lo que es un cambio tan drástico en la cocina por los chicos, un poco loco, así que se irá cambiando poco a poco, pero sí, será un cambio plan drástico. Te recomendaría un ajo blanco que tenemos aquí, un ajo blanco que está puesto entre comillas porque usa ajos negros, y esto es lo que te he comentado de Montalbán, que estamos usando ese tipo de ajo. Lleva también unas sardinas ahumadas y una uva osmotizada con aceituna. Luego también te he puesto por aquí una pata de pulpo con un crujiente de codium, ¿vale? Y de carne tenemos aquí una pluma ibérica también de la zona, y ahora que está de temporada la remolacha, pues hemos querido ponerla, ya que es unos sabores muy peculiares y muy llamativos, y lo acompañamos con una miga de tomate. Sí, también tenemos un cremoso con un tofe ligero, una chantilly de vainilla con una nata semimontada y luego un helado de sésamo negro tostado. En estos días, además, se ha conocido la inclusión del hotel en el selecto club Amex Fine Hotels and Resort, del que forman parte solo 10 hoteles en Andalucía y 38 en España, con lo que la ciudad refuerza su oferta a un cliente que pernocta de media 2 noches y que pide atenciones personalizadas en un ambiente donde su estancia se convierte en todo un mundo de detalles. Bueno, que me han pillado aquí diciéndole que sí a Miguel, que estábamos hablando de nuestras cosas. Es que es lo que tiene cuando viene un invitado que prácticamente ya es más que amigo, familia de PTV. Yo sé que ustedes lo vinculan, yo lo comentaba antes también, con la plataforma Mezquita Catedral, pero en este caso viene a hacernos una invitación para el próximo miércoles. Sí, y es que tenemos con él una cita más que interesante, y además donde vamos a poner el foco de atención en cierta parte de la historia de Córdoba, pero que tiene mucho que ver también con la cultura. Él mejor que yo lo va a explicar. Miguel Santiago, gracias por acompañarnos, que nos han pillado aquí charlando. Vaya, hablando de nuestras cosas. De las cosas, de lo más importante, que es en realidad de la familia. Efectivamente. De nuestra gente más querida, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues cuéntanos, porque el próximo miércoles día 21 a las 8 de la tarde tenemos una cita contigo, y además una cita tremendamente interesante. Bueno, eso es lo que yo pretendo y pretende la Fundación Blas Infante, ¿no? La Fundación Blas Infante es el tercer ciclo que organiza sobre Blas Infante, vida y pensamiento. Sí. Y las 3 conferencias que se van a realizar este año durante el mes de junio, sí, va a ser en Sevilla sobre el tema precisamente de los medios de comunicación y del periodismo en la República, sí, un tema que es muy relacionado con sí, vosotras y con vosotros.
Otro tema va a ser creo que va a ser muy emotivo, que va a ser en la propia casa de Blas Infante en Coria del Río, donde sus nietos van a hablar de él y de la infancia y cómo lo vivieron, a su abuelo, a Blas Infante. Y la tercera conferencia va a ser en Córdoba, ¿no? Gracias a la acogida y la actitud tan positiva que siempre tiene con nosotros por la Fundación Antonio Gala. Y ese es el motivo de... Y precisamente la de Córdoba se ha escogido, para cerrar este tercer ciclo de conferencias, se ha escogido Córdoba porque este año se celebra el 90 aniversario de la Asamblea de Córdoba de 1933. Y esa es la causa fundamental. Por eso los organizadores, que es tanto la Fundación Blas Infante como la Fundación Centra, que es el Centro de Cultura Andaluza, que pertenece a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, como la propia Fundación Antonio Gala, pues vio conveniente cerrar el acto aquí en Córdoba, el ciclo, mejor dicho. Un ciclo además que se prepara con cierto tiempo y además con mucho interés. Es cierto que se espera con ganas, pero es que se prepara incluso con más ganas todavía y además con personas que aportáis siempre puntos de vista muy, muy interesantes. Sí, la verdad que la Fundación la Fundación Blas Infante, su objetivo fundamental es precisamente difundir la gran herencia, el gran legado que nos dejó el padre de la patria andaluza, ¿no? Y por lo tanto, aparte de celebrar las grandes efemérides de Blas Infante, como es la fecha de su nacimiento, la fecha de cuando lo fusilaron, el 10 de agosto, el triste 10 de agosto de 1936, al poquito tiempo del golpe de Estado, ¿no? Que dieron el dictador Franco y toda su compañía de generales. Y la verdad que aparte de eso, la Fundación siempre se preocupa de divulgar a Blas Infante pues con todo su andalucismo, la historia del andalucismo, para que en realidad el pueblo andaluz tome conciencia de su historia, que es muy importante, porque la historia del andalucismo no es algo de ayer mismo, sino que llevamos un recorrido de prácticamente 2 siglos, desde el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, ¿no? En donde se ha desarrollado toda esa historia con un acontecimiento verdaderamente importantísimos. Y precisamente Córdoba ha sido una de las ciudades de Andalucía donde se han desarrollado pues acontecimientos importantes de nuestro andalucismo histórico, ¿no? Por supuesto, así es. Y además yo creo que va a ser una charla muy, muy interesante en este tercer ciclo ya, que a mí me gustaría saber también qué vas a aportar como profesor, qué vas a aportar como escritor y qué vas a aportar como patrono de la Fundación Blas Infante, porque aquí, claro, hay como 3 facetas tuyas que se suman, ¿no? Cuéntanos, ¿qué vas a aportar desde cada una de ellas? Bueno, pues para mí es una gran responsabilidad, porque como tú sabes, Amparo, yo me meto hasta en los charcos. Pero en los buenos, Miguel. Me meto hasta en los charcos y fíjate buenos. que no soy profesor de historia, ¿no? Entonces vuelvo a tocar un tema que es de historia principalmente. Sin embargo, es verdad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por mi enamoramiento de mi tierra y de mi Andalucía, pues el tema del andalucismo histórico, entre otros temas, ¿no? Entonces, precisamente en la conferencia voy a tratar 3 puntos, ¿no? En primer lugar, un poquito situar a Córdoba en todo lo que ha significado en este proceso histórico del andalucismo, ¿no? En segundo lugar, ¿qué Córdoba nos encontramos en 1933? Creo que eso va a ser pues muy significativo, ¿no? Con detalles muy curiosos, ¿no? De la Córdoba del 33. Y en tercer lugar, cómo se desarrolla la propia Asamblea de Córdoba del año 33 en el Círculo de la Amistad, ¿no? Entonces, el primer grupo de acontecimientos generales es qué aporta Córdoba al andalucismo histórico. Y tú fíjate, Amparo, que Córdoba es protagonista desde el principio, pero empieza con un momento histórico fundamental que se desarrolla en el sexenio revolucionario, democrático, que va del año 1868 al 74, los 6 años revolucionarios famosos que acontecen y que van a dar lugar a la Primera República. Y justamente Córdoba ahí, en el andalucismo histórico, tiene un papel fundamental porque en el año 89, en el año 1889, se celebra en Córdoba el Pacto Federal. Y en ese Pacto Federal se va a celebrar, fíjate qué cosa más bonita, porque eso a los cordobeses y a las cordobesas les gusta mucho, ¿no? Recrear un poco no solamente la historia, sino los sitios de Córdoba, ¿no? Córdoba tiene una historia tan tremenda que podemos hablar
de cada siglo y de cada año de cada siglo, ¿no? Fíjate que ese pacto federal se va a celebrar en la Fonda Suiza. La Fonda Suiza era como el Gran Hotel de Córdoba del siglo XIX, e incluso llega a durar hasta principios del siglo XX, hasta que se ensancha las Tendillas. Ocupaba lo que actualmente es parte de las Tendillas, hasta que cuando se derriba se amplía la plaza, ¿no? Pues justamente se celebra allí en la Fonda Suiza el Pacto Federal, que congrega gente que viene, representantes de la Andalucía, de Murcia, de la parte baja de Extremadura, bueno, pues toda la zona relacionada a fin de cuentas con esta historia andalusí, ¿no? Para crear esa gran región del sur, federal, dentro de lo que ya se empieza a hablar de esa España federal y republicana, ¿no? Bien, pues es un dato muy significativo. Fíjate que ahí incluso para celebrar el acontecimiento, cuando se termina las reuniones en la Fonda Suiza de Córdoba, se va a celebrar la gran fiesta en la Plaza de la Corredera. Entonces hace unas luminarias y además en el arco alto de la plaza, el que da acceso a la plaza cuando viene de la Espartería, se va a poner un lema de igualdad, fraternidad, el típico lema de la Revolución Francesa. Sí, de la Revolución Francesa. Entonces verdaderamente es emocionante, ¿no? Cómo Córdoba ahí juega un papel muy importante. Después tenemos que llegar ya a principios de, bueno, en el siglo XX, por ejemplo en Córdoba, en el año 1919, es un año muy importante. Además un año muy significativo, estamos en el trienio bolchevique, estamos en unos cambios culturales muy tremendos, y Córdoba entre enero y marzo de 1919 va a acoger grandes acontecimientos. Fíjate que entre otros va a recoger el Manifiesto de Córdoba, en el que el propio Blas Infante viene a Córdoba y se va a aprobar el Manifiesto de Córdoba en el centro republicano de Córdoba. ¿Dónde estaba el Centro Republicano de Córdoba? En el Boulevard del Gran Capitán, en un edificio que justamente está al lado de lo que fue el Banco de España. Precisamente hace unos años pusieron una plaquita en el suelo recordando la efemérides de esa Asamblea de Córdoba y de ese Manifiesto de Córdoba que se celebraron en el primer trimestre de 1919. Entonces Blas Infante venía mucho por Córdoba y después del manifiesto se celebra en Córdoba a final de marzo la Asamblea de Córdoba, en el que por primera vez, Amparo, se habla de Andalucía como una nacionalidad. No como una región, sino como una nación dentro del contexto del Estado español, evidentemente. Pero esa nacionalidad, pero una nacionalidad que tú fíjate que es recogido en el preámbulo del Estatuto de Andalucía. Por eso Andalucía se considera una nacionalidad histórica, exactamente igual que Cataluña, que el País Vasco y que Galicia. Y eso lo conseguimos los andaluces y las andaluzas con el famoso 4 de diciembre de 1977, que salimos a las calles para reivindicar realmente nuestra historia y nuestro papel dentro de lo que es el Estado español y la importancia que siempre ha tenido Andalucía, que no iba a ser una más, sino la que más, tan importante como cualquier otra nacionalidad histórica del Estado, ¿no? Y entonces esa Asamblea de Andalucía fue muy importante. Además, fíjate, una Andalucía muy empobrecida, una Andalucía con un latifundismo tremendo, y justamente todos esos temas se tratan. El tema, por ejemplo, tan importante de la reforma agraria, que después lo va a recoger la República en el momento de la Segunda República, en el momento que se establece desde el año 31, es una de las primeras leyes importantes que se establecen en la República, ¿no? Bueno, pues todo eso acontece en Córdoba. Y además, justamente, fíjate qué cosa más curiosa, en febrero, entre enero y marzo del acontecimiento que estoy diciendo, hay una gran manifestación obrera en el que por primera vez, pero manifestación obrera en el que participan miles y miles de obreros de aquella época, en el que por primera vez se escucha el grito de Viva Andalucía libre. El grito de Viva Andalucía libre se escucha en Córdoba por primera vez en esa manifestación obrera de febrero de 1919, que transcurre por la calle La Feria, Claudio Marcelo, sube por las Tendillas buscando el gobierno civil, que estaba justamente en la esquina actual de Boulevard con Ronda de los Tejares. Bueno, acontecimientos increíbles que se van desarrollando. La propia Asamblea de Córdoba, esta de la que yo voy a hablar del 33, en el ciclo de la amistad, que después, si quieres, hablamos un poquillo de ella, y otro acontecimiento que Córdoba tuvo un papel verdaderamente emocionante, fue cuando nuestro Antonio Gala, recientemente fallecido, da ese discurso magnífico en las naves de la mezquita de Córdoba,
con motivo de lo que es cuando se habla se celebra en Córdoba un gran acontecimiento cultural de Andalucía, ¿no? Y precisamente Antonio Gala fue el que va a dar el discurso en la mezquita en el año 78, en abril de 1978, y al final de su alocución también va a dejar para la historia, para la posteridad, aquel grito unánime de viva Andalucía, viva en este caso. Así que en Córdoba se fraguan esas grandes frases tan bonitas para la andaluza y los andaluces. Viva Andalucía libre, fíjate, en el 19, viva Andalucía viva en el 78 por Antonio Gala. Creo que son frases además que a lo mejor no tenemos asumidas como que son frases, entre comillas, cordobesas. Totalmente. Fíjate. Y tú fíjate además que otra frase con el que se cierra nuestro himno de Andalucía, por la humanidad, por España y por Andalucía, ¿no? Cómo se cierra nuestro himno, ¿no? En el que desde lo grande hasta nuestra tierra andaluza también se va justamente en la Asamblea de Córdoba del 19 es cuando se va a utilizar ese eslogan también. De por la humanidad, por España y por Andalucía, ¿no? Bueno, pues todo eso se va fraguando en la historia andalucista de nuestra Córdoba. Qué importante es conocer todo esto, porque al final son nuestras raíces y muchas veces miramos más hacia afuera que hacia adentro y oye, hay que conocer todo eso para saber el por qué ahora mismo somos como somos en todo, como andaluces, como tierra andaluza, como cordobeses, hay que conocer de dónde venimos. Totalmente, además tan orgullosos como pueden ser los catalanes de su Cataluña, o los vascos de su País Vasco, los gallegos de su Galicia, de ese sentimiento que tienen arraigado de su Andalucía, y realmente existe. En el pueblo andaluz en general hay unos porcentajes muy elevados de estudios realizados por la Universidad de Granada, en la que los andaluzas y los andaluces se sienten muy andaluces y muy andaluzas y con mucho orgullo, ¿no? El conocer nuestra historia y el conocer pues todos nuestros acontecimientos, que están escritos y que están ahí, ¿no? Para que la gente lo sepa, beba de su fuente, es para que realmente nos sintamos, porque mira, el pueblo que no conoce, el pueblo que realmente no se mete en su historia, es un pueblo que le cuesta trabajo aprender, que puede tener más fallos, que puede repetir las malas historias. Sin embargo, el pueblo que conoce es el pueblo que ama. Y Andalucía, conforme más se conozca nuestra historia, más se conozca nuestra tierra, pues nuestras gentes van a amar más a nuestra Andalucía. Por supuesto, eso sin duda alguna. Un hecho que está ahí, ¿no? Sin duda alguna. Miguel, son muchos los datos interesantes que se van a dar en esa cita. ¿Quién puede acudir? Porque seguro que hay gente que nos está viendo en casa y que quiere formar parte del evento. ¿Puede hacerlo? Sí, claro. Mientras el salón tenga cabida, todo el que llegue, hasta completar aforo. Bienvenido, hasta completar aforo, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, tendrá lugar el miércoles de la semana que viene, a las 8 de la tarde en la Fundación. Lo va a presentar Antonio Manuel Rodríguez Ramos, y nada, y va a estar el presidente de la Fundación Blas Infante, también va a estar el presidente de la Fundación Centra de Estudios Andaluces, el mismo presidente de la Fundación Antonio Gala, o sea que va a ser un acto verdaderamente muy emotivo. Y sobre todo, después de lo que te he dicho, me centraré en la Asamblea de Córdoba del 33, que se celebró en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad, entre el año, en el mes de enero del año 33, entre el 29 de enero y el 31 de enero. Y entonces ahí se celebraron 5 sesiones, hubo muchos debates, y al final se aprobó el estatuto para Andalucía, que si no llega a ser por el golpe de Estado, en septiembre del 36 hubiera ido a las Cortes para haber sido aprobado el estatuto de los andaluces y de la andaluza. Por lo tanto, cuando nos hablan que nuestro recorrido histórico es de ayer, no, mire usted, nuestro recorrido histórico arranca desde principios del siglo XIX, y en la República estuvimos a puntito de tener nuestra propia autonomía, como Cataluña, el País Vasco o Galicia. Y eso es muy importante. Por supuesto, muy también. Importante que se sepa. Claro en el Círculo de la Amistad hay una placa, precisamente, que recuerda ese gran acontecimiento de la Asamblea de Córdoba. Estuvo Blas Infante, estuvo Eloy Vaquero, que fue alcalde de Córdoba, que llegó a ser ministro de distintas carteras en la República, personajes tan interesantes como Rafael Castejón, el gran arabista, catedrático de la Facultad de Veterinaria, llegó a ser presidente de la Academia de Córdoba, bueno, un erudito total. Era una gente muy andalucista, era una gente muy emocionada en aquella época para poner a Andalucía en su lugar
y para que Andalucía despertara y fuese capaz de vencer todas las lacras, como la lacra del paro, la lacra del analfabetismo, la lacra de lo que supuso un latifundismo en el que en pocas manos estaba el 50% del campo andaluz. Entonces era un poco como que Andalucía recobrase su esperanza y su dignidad, ¿no? Entonces, claro, todos estos personajes ilustres fueron realmente importantes. Bueno, y el contexto, que es una pena porque ya no hay tiempo, y el contexto de la Córdoba del 33, ¿no? Una Córdoba en la que se va a inaugurar el Hospital de la Cruz Roja, por ejemplo, en el año 33, una Córdoba en la que la emisora EAJ, creo que EJ24, que es la cadena SER, la actual cadena SER, Radio Córdoba, también se va a crear en esa época. Una Córdoba en la que, bueno, era increíble, ¿no? En el que, por ejemplo, personajes tan ilustres para nosotros, como Pablo García Baena, tenía 9 añitos y estaba estudiando en el colegio Hermano López Diegues, o Ricardo Molina, otro miembro cultural de la ciudad, que fueron los creadores de Cántico, ¿no? En el que estaba estudiando, un jovencito estudiando en el Instituto Góngora, ¿no? O Juan Bernier, otro poeta de Cántico que estaba estudiando en la Escuela de Magisterio. O, por ejemplo, un dato, por hablar de una mujer tan ilustre en aquella época, la hermana de Julio Romero de Torres, ¿no? La hermana Angelita, ¿no? Que fue una erudita en su época, tenía 53 años y formó una tertulia en su casa, en la casa de la Plaza del Potro. Bueno, su hermana había muerto 3 años antes, y una tertulia de mujeres, una tertulia formada por 5 mujeres que eran de las poquitas que tenían estudios universitarios en Córdoba. Una ciudad en la que en el año 33 se crean 43 nuevas escuelas, en las que se crean bibliotecas populares. En Los Patos se crea una, en La Pérgola se crea otra, en el propio ayuntamiento se crea otra. O sea, hay un revulsivo cultural y una vida espectacular. Pues en ese, bueno, o cosas tan curiosas como que... Miguel, que nos tenemos que ir. Un kilo de arroz costaba 0,7 pesetas. Ya ves. Fíjate, madre mía, pues sí que ha llovido desde entonces. ¿A cómo está el kilo de arroz ahora? Vamos. Cosas curiosísimas. Todo esto, exactamente. Son datos que se van a poner sobre la mesa en esa cita el próximo miércoles, día 21, contigo como protagonista. Nosotros te agradecemos que hayas venido a presentar la cita aquí. Y bueno, te iba a decir que todo salga bien, pero sé que haciéndolo tú, pues va a salir maravillosamente bien. Hablamos después. Muy bien, Amparo. Muchas gracias de verdad a ti por acompañarnos. Pues ya han visto, cita más que interesante la que vamos a tener el próximo miércoles día 21 de la mano de Miguel Santiago. Y nosotros ahora lo que queremos es que ustedes aprovechen para ser incomparables como somos nosotros, gracias a todo lo que les ofrecemos. Por ejemplo, nuestra tarifa incomparable, por 19,95 € al mes van a tener fibra, 1 giga y además Zap y televisión. Y lo que no tienen, que ahí reside la importancia y que nos hace a nosotros incomparables, es que no tienen permanencia. Si en algún momento quieren irse, no ponemos ningún tipo de problema. Llamen de manera gratuita al 1650, ahí les vamos a informar de todos los datos para que ustedes aprovechen y sean como nosotros, incomparables. Y nos vamos a publicidad, pero es tan solo un minutito, lo justo para que Miguel pueda dejar el plato y que llegue ya nuestro siguiente invitado. Por cierto, queremos saber en nuestras redes sociales si consideran que su barrio está limpio o podría estar un poquito mejor. Pues de eso vamos a hablar a continuación. Nos vamos y regresamos en nada, en un minuto. Y yo lanzaba esa pregunta porque con él precisamente vamos a hablar del tema que antes introducíamos también. ¿Su barrio está limpio? ¿No está limpio? ¿Consideran que puede mejorar la limpieza de los barrios de Córdoba? Y ya no solamente el suyo, sino cuando ustedes van paseando por Córdoba, ¿ven que Córdoba sea una ciudad limpia? Bueno, pues nos va a acompañar nuestro siguiente invitado precisamente para tratar este tema y para ver qué es lo que opinan distintas asociaciones vecinales. Con nosotros está Antonio Toledano y él es el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara. Gracias, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un placer charlar contigo. En este caso, pues podemos decir que casi de una queja, ¿no? Porque nosotros en las redes sociales hemos lanzado el mensaje, hemos lanzado la pregunta, y es cierto que hay mucha gente que considera que sus barrios no están limpios.
Sí, últimamente la Federación ha recibido bastantes quejas de, bueno, pues de la suciedad que ahora mismo existen en los barrios, ¿no? Sí. La dejadez también, bueno, pues se ve, se palpa, bueno, pues en los barrios, ¿no? Sí. La suciedad en los barrios y, bueno, pues son numerosas las quejas que estamos teniendo. Ajá. Esas quejas, ahora, ¿cómo se trabaja con ellas? Porque vosotros desde la Federación estáis siempre pendientes de todo lo que dicen las asociaciones y los vecinos, y en este caso, ¿cómo vais a trabajar en pro de conseguir que esto cambie? Bueno, nosotros lo que pedimos fundamentalmente, bueno, pues que SADECO actúe, que ya lo ha anunciado el alcalde, Sí. ¿no? El alcalde ya en una nota de prensa, bueno, pues anunció que una de las primeras actuaciones que va a hacer es, bueno, pues un gran contrato para implementar muchas más acciones en el Sí. tema de la limpieza. Creemos fundamental, bueno, pues que hace falta personal, en SADECO se nota mucho la falta Sí. de personal y estimamos, bueno, pues que es necesario, bueno, pues que se introduzca más personal y que, bueno, pues que sea decente la ciudad, porque falta le hace en algunos barrios, sobre todo, pues se nota mucho la suciedad, ¿no? Efectivamente. Hemos tenido un gran problema con la recogida de naranjas. Sí. Bueno, pues ahí ha habido un problema que todavía persiste, porque bueno, hay un gran problema en ese sentido, y después, bueno, pues con algunas acciones, bueno, pues que no las hemos entendido, como la retirada de papeleras. Sí. Y bueno, pues con nada que, bueno, que esta corporación pues esté ya funcionando, que el próximo sábado empezará ya la nueva corporación, Sí. bueno, pues mantendremos una reunión con el alcalde lo más antes posible y bueno, pues plantearemos todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Sé que, bueno, desde la corporación el alcalde está muy sensibilizado con esto, en este tema, y bueno, intentaremos, bueno, pues que se solucione este grave problema, ¿no? Efectivamente. Es un problema además de salubridad, es que ya no solamente es por el hecho de que un barrio quede estéticamente, digamos, ¿no?, más bonito o menos, no, es que aquí estamos hablando además también de un tema de salubridad y un problema que puede crecer en el caso de que no se ataje como se tiene que atajar. Sí, además la limpieza es un problema, no es solamente la falta de limpieza, también es la falta de concienciación ciudadana. Por supuesto. Entonces entendemos que, bueno, que hace falta medidas correctoras, evidentemente, Sí. pero también hace falta una buena concienciación ciudadana para el uso de las papeleras, para el buen uso de los contenedores, y desde esa perspectiva entendemos que habría que tener una buena comunicación desde la institución, el ayuntamiento, en este caso SADECO, con los vecinos y las vecinas, con los consejos de distrito, con las asociaciones vecinales, que saben dónde están los puntos negros en sus barrios y saben dónde se podría atajar más rápidamente este problema, ¿no? Es un gran problema y ya digo que hay una parte de falta de personal, hay una parte de falta de instalaciones o contenedores o papeleras, y hay una falta también de concienciación ciudadana, ¿no? Todo esto además llama la atención porque precisamente hablando de las papeleras, hace poco recibíamos una nota de prensa diciendo que se van a retirar un número de papeleras de la ciudad porque se utilizan como contenedores. Claro, si hacen falta contenedores, hacen falta papeleras, se utilizan las papeleras como contenedores porque no hay y ahora nos quitan papeleras. Claro, es que nosotros no entendemos que se retiren papeleras. Es cierto que hay un mal uso en muchos casos de las papeleras, ¿no? Pero no es menos cierto que quitar las papeleras va a acrecentar mucho más el problema, ¿no? Por supuesto. En ese caso es lo que te estaba comentando antes, ¿no? Hace falta mucha concienciación para que, bueno, que las papeleras no se usen como contenedores. Pero nosotros no entendemos que la solución sea quitar las papeleras, porque si no vamos a hacer contenedores pequeños en las farolas, ¿no? Entonces, ya digo que esa no es la solución y para eso hace falta mucho diálogo con la administración y con los interlocutores válidos, que en este caso, bueno, que son los vecinos y las vecinas que saben cómo solucionar o saben dónde se podría poner énfasis, ¿no? Pero la sociedad en Córdoba ya no solamente el problema de las papeleras, el problema de los contenedores, sino también, bueno, el problema de los excrementos de los animales, un grave problema que, bueno, que estamos detrás de él y no hay manera de solucionarlo, y son muchos puntos que, bueno, que tendremos que trabajarlos, y yo creo, bueno, en la buena sintonía y intentaremos, pues, paliarlo, ¿no? Estamos hablando también de la concienciación de los vecinos. Esto es importantísimo porque, claro, somos nosotros los primeros que tenemos que evitar
tirar basura en zonas donde no se puede tirar, en horas incluso donde no se puede tirar, y por ejemplo el tema de los excrementos de perros es que quienes somos dueños de ellos somos los responsables. Aquí también hay que hacer un trabajo de decir, oye, ¿yo lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Sí. Ya digo que en el problema de limpieza son muchos elementos, ¿no? Claro. Tampoco podemos cargar toda la culpa a los ciudadanos, ¿no? Todos los elementos tienen su importancia. Por supuesto. Y la administración tiene que poner sus medios, tiene que poner los medios adecuados, tiene que poner los medios, bueno, para solucionar o paliar estos problemas. La ciudadanía es otra pata muy importante de este problema, que también, bueno, pues debe de poner sus medios, ¿no? Pero en el conjunto sí es cierto que últimamente pues se ha visto un deterioro en este tema, en el tema de la sociedad, ¿no? Hay algunos barrios, bueno, pues si te das un paseo por los barrios, pues hay muchos alcorques que están con una maleza increíble, el problema de las naranjas, el problema de, en fin, yo creo que necesitaría un plan de choque fuerte para, bueno, para un poco adecentar la ciudad y bueno, para que los vecinos y las vecinas vean que su barrio está limpio, que su barrio es un barrio transitable y que su barrio se puede vivir bien, ¿no? Efectivamente. Qué importante es todo lo que estás comentando, y a mí me gustaría saber si se puede señalar algún barrio que tenga esta problemática un poquito más, de manera un poquito más acuciante. No sé si algunos vecinos han dicho, aquí, vamos a intentar solucionar esto aquí. Bueno, las quejas por la falta de limpieza son prácticamente generales, ¿no? Nosotros en el correo de la Federación pues recibimos muchas quejas, ¿no? Bueno, hay algunos barrios que han levantado un poco más la voz, como el barrio de Baldollero, el Distrito Sur, Centro, pero generalmente cada barrio tiene su idiosincrasia, pero sí es verdad que el clima que existe en la ciudad es que no está suficientemente limpia. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí va algunos barrios, bueno, que son más activos, digámoslo así, que bueno, que han alzado la voz, ¿no? Pero el tema es general, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, la nueva corporación debe de poner los medios, y yo sé a ciencia cierta que, bueno, que hay una sensibilidad a este aspecto, y que, bueno, pues, una de las primeras actuaciones que debe de hacer es el plan de choque, o un plan para solucionar el problema de la limpieza, ¿no? Por supuesto, efectivamente, es uno de los primeros problemas que hay que solucionar también, por todo lo que conlleva, y desde luego que vosotros tenéis ese buzón abierto, que hay que recordarle a todo el mundo que si encuentran algún tipo de problema, para eso estáis vosotros también, para escuchar a los vecinos, a los cordobeses. Por supuesto. En primer lugar, la ruta sería, bueno, que a su asociación vecinal, directamente, que y después pues claro, nos lo derivaría, ¿no? Los vecinos, ya te digo, los vecinos saben, bueno, pues todos los problemas que hay, pues el tema de, bueno, pues de los contenedores, dónde pueden ir, dónde no pueden ir, dónde molestan menos, dónde molestan menos, los grandes camiones, también hay un gran problema bueno, por ejemplo, en la cerquía, ¿no? en el centro, que, bueno, que hacen demasiado ruido, entonces habría que buscar otras soluciones. Ya digo que, bueno, que habría que buscar soluciones consensuadas, y sobre todo nosotros lo que pedimos es que se consensúen con los vecinos y las vecinas a través de los distintos órganos que evidentemente existen, perdón, y bueno, y llegar todo a un buen puerto, ¿no? Que el buen puerto, pues, que encontremos una ciudad limpia y una ciudad habitable, ¿no? Una ciudad limpia y habitable, con eso nos vamos a quedar. Antonio, gracias por haber venido a explicar este problema, y gracias también por estar ahí escuchando a los vecinos, que es tan importante que se nos escucha a todos. Muy bien, gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Vale. Bueno, pues queremos saber en redes sociales si su barrio está limpio, así que pueden aprovechar, pueden seguir votando en esa encuesta que nosotros hemos lanzado en Instagram. Y si tienen soluciones, también nos la pueden contar, y si tienen algún problema, pues igual, ellos están para escucharles y nosotros también. Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos aprovechar que sus amigos sean también los nuestros. ¿Por qué? Porque todos vamos a salir ganando. ¿Quieren ustedes ahorrar 60 euros en su factura de PTV? Lo pueden hacer. Nos presentan a sus amigos, se quedan ellos con nosotros y ustedes se llevan 60 euros menos en su factura, pero es que además pueden elegir regalos. ¿Cómo? Pues escaneando el código QR que está saliendo ahora mismo en pantalla, llamando de manera gratuita al 1650 o entrando en la web www.planamistad.com. Nuestro Plan Amistad es el mejor que van a encontrar, y además ya saben, aquí en PTV la amistad no se compra, la amistad se regala.
Y vamos a continuar con nuestra tarde, tenemos tiempo todavía por delante y en este caso lo vamos a utilizar para marcharnos hasta la clínica El Brillante. Allí ya saben que los profesionales médicos todas las semanas tratan un tema y el de esta semana es bastante interesante porque también, llegando el buen tiempo, lo que aumenta es las ganas de lucir bien, de tener un cuerpo prácticamente perfecto y se puede conseguir por medio de la cirugía estética. Eso sí, siempre en las mejores manos, en manos de profesionales. Acudimos en este caso a los profesionales de Clínica El Brillante. Estamos de nuevo aquí en la Clínica El Brillante y en este caso vamos a hablar de cirugía estética, una unidad que lleva unos 4 meses aproximadamente. Estamos ahora con el doctor Alberto Cuevas y a mí me gustaría en primer lugar que nos presentara el equipo del doctor Alberto Candao. Somos un grupo de cirujanos maxilofaciales que estamos centrados en la cirugía estética de la cara y el cuello. En la actualidad somos 5 cirujanos, el jefe de servicio, que es Alberto Candao, el doctor Amaro Camacho, Alberto Cuevas, que soy yo, y tenemos 2 recientes incorporaciones que son el doctor Henry Amado y el doctor Lluís Baró. Nuestra cartera de cirugías va desde cosas tan dispares como una rinoplastia, cirugía de rejuvenecimiento facial, de los párpados, del cuello, y también tenemos cirugías óseas más profundas, como es el caso de una mentoplastia ósea o de una cirugía del malar. Le iba a preguntar por las intervenciones, pero ya me está contando que son multidisciplinares, ¿no? O sea, abarcan muchísimas cuestiones de la cara y del cuello, me está diciendo. En nuestra formación como cirujanos maxilofaciales aprendemos a tratar de manera médica y quirúrgica toda la patología que hay en la cabeza y el cuello. Es desde nuestra formación ósea, desde la que nos hemos asomado a la estética y entonces abarcamos todo ese abanico de tejido duro y de tejido blando. La medicina y la cirugía estética están en auge, eso ya no hay quien lo discuta. ¿Hay que perderle el miedo a acercarse? La verdad es que en los últimos años lo que hemos visto es un acercamiento de la población hacia la cirugía estética desde diferentes rangos de edad. Antiguamente había un perfil determinado de paciente que buscaba una cirugía cosmética y actualmente estamos viendo que desde adolescentes o jóvenes universitarios hasta pacientes que son de otra generación diferente buscan la cirugía estética para amortiguar el efecto de la edad o cambiar rasgos que quieren mejorar. El resultado suele ser positivo, siempre nos da mucho miedo esas caras que a lo mejor parecen estéticas o que no tienen así ningún rasgo que las defina, perder nuestra propia identidad con la cara. Es importante ver resultados de un cirujano determinado que nos inspiren confianza. La realidad es que la cirugía estética ha cambiado mucho y los cánones de belleza anteriores o las técnicas que se utilizaban antes quizás eran más invasivas o buscaban otra cosa diferente. Hoy en día, si buscamos naturalidad, los pacientes están con un rango de satisfacción muy bueno. Doctor Cuevas, ¿cuáles son las intervenciones que más demandamos? La realidad es que a nuestro grupo la cirugía que más se demanda es la cirugía de rinoplastia. Tenemos cirugía de rinoplastia a diario porque es lo que más se nos solicita. Y cada vez más cirugía de rejuvenecimiento, tanto de párpados como de papada o de tercio inferior de la cara. Seguimos hablando de cirugía estética, en este caso estamos ahora con el doctor Amaro Camacho. Hablábamos antes con su compañero de las intervenciones que más se demandaban. Ahora yo le voy a preguntar por el postoperatorio y la recuperación normal de una cirugía facial, que quizá eso es lo que más nos puede preocupar, el post. Bueno, vamos a ver, el postoperatorio pues depende mucho sobre todo de la extensión de la cirugía, porque hacemos, pues como te ha explicado mi compañero, muchos tipos de cirugía. No es lo mismo la recuperación de una blefaroplastia simple superior con simple excisión de piel que la recuperación que implica un lifting deep plane extendido, que es una cirugía, pues podemos tardar poco más de 1 hora y en la hora pues podemos estar 5, 6 horas, incluso 7 horas en caso de rejuvenecimientos complejos, con lo cual evidentemente no es lo mismo una recuperación que otra. Es una cosa que hay que individualizar además a partir de la edad del paciente, el tipo de piel, los hábitos tabáquicos y de otras drogas, y es una cosa que no puedo ahora mismo decirte, oye, pues mira, la recuperación implica 2 semanas o la recuperación es 1 mes.
Habitualmente decimos que con los métodos que utilizamos de hemostasia y con una técnica bien cuidada, no debería exceder en los casos más complejos de unas 2 semanas. En los casos más simples podemos hablar de que se puede reincorporar en cirugías de forma ambulatoria. A los 20 minutos se puede recuperar a la vida con simplemente con el labio un poco dormido y a partir de ahí pues empezar a hacer tu vida normal simplemente con eso, con un poco de anestesia que te impida hablar un poquito bien y el rato que pase la anestesia, que puede ser 2-3 horas. Doctor, nos puede preocupar mucho no solo la parte estética a la hora de salir a la calle, si tenemos algún moretón, algo que se note que no hemos hecho algún tipo de cirugía, sino también nos preocupa el dolor. ¿Duele? Mira, pues ciertamente es verdad que en otras cirugías estéticas, sobre todo en las corporales, las abdominoplastias, las mastopesias, todo el tratamiento de prótesis, sí que es verdad que lleva grandes resecciones y normalmente en el aumento eso sí que provoca distensión del tejido, que normalmente es lo que más provoca dolor en todos los procedimientos de cirugía. En el caso de la cirugía estética de la cara, la inervación en la disección se respeta muy bien, entonces no hay lo que se llama la propiocepción, ¿no? La percepción del dolor entre la disección del nervio, que a veces se seccionan propios nervios sensitivos, que luego en lo que se recuperan ya ha pasado la etapa de inflamación y con lo tanto de dolor, y a menudo se respetan los nervios y los territorios suelen ser más pequeños y no hay tanta extensión de cirugía, con lo cual es cierto que son procedimientos por lo general muy poco dolorosos. Estoy pensando mientras le doy vuelta en alguno en concreto que sea especialmente doloroso, pero es que no se me ocurre ninguno especialmente doloroso. Nuestros pacientes no se quejan por dolor, se quejan por inflamación y porque son zonas visibles, los menos, porque por suerte tampoco se da mucho la inflamación, pero suele ser poco el dolor postoperatorio. Y además imagino que seguro que tiene solución. Hombre, seguro que tiene solución. Nosotros tenemos protocolos de analgesia para todos los tipos de dolor, para todos los tipos, pues ya sean neuropáticos, para dolores de tipo óseo, para dolores de partes blandas, tenemos protocolos desarrollados para todo. Y además con varias coberturas, varios escalones, por si hay que seguir algún rescate al paso siguiente. Y bueno, atención 24 horas, por supuesto, para que todo el mundo esté tranquilo en su casa, muy contento y quieran recomendarnos y venir aquí a operarse con nosotros y a tomarse la cerveza también. Esa es una buena recomendación, que tengan sin un buen duda. recuerdo siempre es nuestra prioridad. Hablamos de las recuperaciones, pero ya ahora vamos a hablar del bolsillo. ¿Es muy cara la cirugía estética? Vamos a ver, la cirugía estética, pues como todas las cosas en la vida, como a mi jefe le gusta mucho decir, hombre, pues depende del tipo, pues puede ser más cara que la moto más barata y puede ser más barata que el coche más caro. Depende del procedimiento, es muy relativo, depende también del tipo de paciente, se puede orientar el presupuesto de una forma o de otra, porque la complejidad previsible de la cirugía no es exactamente igual en una chica joven de 20 años que en un señor fumador de 70. Puede oscilar un poco, depende del tipo de cirugía que nos estemos planteando y por supuesto de la extensión y principalmente lo que puede abaratar o encarecer pues es el tiempo quirúrgico, que al final es lo que hace que estemos luego con las revisiones y con todo el tiempo. Ha nombrado a los hombres, una curiosidad, ¿se acercan ya los hombres a la cirugía estética? Hombre, muchísimo. Hay procedimientos en los que son más demandados por los hombres. En el caso de las bichectomías es un procedimiento que está muy demandado por los hombres, que suelen tener más problemas de caras ovaladas en la parte anterior, debajo del malar, que eso pues, es una cosa que poco se presta atención a eso, pero es cierto que los hombres tienen más cara redonda que las mujeres, que son susceptibles de afinarse. Y es cierto que en el resto de procedimientos que tradicionalmente las mujeres con el envejecimiento han querido hacerse, cada vez más se lo hacen los hombres. Es el caso de la blefaroplastia, es un caso clarísimo en el que tenemos cada vez más hombres, y en el rejuvenecimiento facial o lifting, que antes era un caso muy de mujeres con el cuello descolgado, con las clásicas bandas platismales, y actualmente vienen cada vez más hombres. Cierto es que tienen una piel más gruesa, menos afectada por las hormonas, y entonces pues tienen mejor mantenimiento a largo plazo. Vaya por Dios. Esa es la ventaja vuestra, ¿no? Sí, bueno, no me he preguntado. Estaba claro. Hablamos, ya sabemos lo que más o menos pues nos puede costar y sabemos lo que queremos y las opciones que tenemos para operarnos, pero existe un preoperatorio. Lógicamente hay que venir a ver, a hablar, a que nos cuente y a que nos digáis. ¿Cómo son las primeras consultas? Pues por supuesto, evidentemente nadie llega y se sienta en la mesa de quirófano sin que lo valoremos antes. Ni un enfermero, ni un auxiliar, ni nadie de la clínica nos puede a nosotros decir realmente lo que se llama indicar el procedimiento. Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis facial completo, porque muchas personas vienen diciendo, oye mira, es que tengo la papada gorda, necesito una liposucción de papada. Pues, mire señora, usted lo que tiene no es exceso de grasa en la papada, lo que tiene es una falta de soporte óseo, y al tensar y avanzar el mentón, conseguimos el efecto que usted quiere, que lo que quiere es tener un cuello definido y que le marque bien con el ángulo del cuello. Por eso es importantísimo que hagamos una valoración previa.
El paciente viene, nosotros charlamos con él, preguntamos un poco sobre antecedentes y cosas que sean relevantes como procedimientos de estética previos, cirugías previas, la forma de cicatrizar, hábito tabáquico y de otras drogas que también puedan afectar a la cicatrización, y entonces preguntamos al paciente por sus problemas y sus expectativas. Y entonces a partir de ahí pues hacemos fotografías, hacemos un análisis fotográfico detallado, tanto para comparar antes y después y objetivizar delante del paciente cuál ha sido la ganancia del resultado que él buscaba, tanto para diagnosticar realmente de forma objetiva. Ponemos la pantalla, oye mira, esto es lo que te preocupa, exactamente esto. Muchas veces con el vocabulario médico yo puedo hablar de términos de definición de localizaciones topográficas de la cara y soltar barbaridades que claro, el paciente no se está enterando y le da muchas veces vergüenza preguntar. Entonces consideramos que la forma más directa y más simple de comunicación entre el paciente y el cirujano es con una fotografía y el dedito señalando, mira, esto es lo que no me gusta, la arruga, esta la bolsa. Y esa es la forma que tenemos de valoración. Una vez decidido el procedimiento que necesita el paciente, o por lo menos el problema que tiene, se le ofrecen las diferentes opciones de tratamiento que nosotros podemos ofrecerles en la clínica, que son pues muchas, pero habitualmente, gracias a Dios, pues tenemos un abanico amplio de opciones, estamos además bastante especializados cada uno en una cosa. Se le ofrece las opciones y a partir de ahí pues ya el paciente, según vea sus expectativas y lo que él quiere, pues elige una u otra. Y ya entonces pues sí que pasa, aparte de forma preoperatoria, pues bueno, si necesitamos ayuda anestesista, todas las cosas, estamos coordinados aquí en la clínica para hacerlo todo de forma completa. ¿Cuánto cuesta esa primera consulta? La primera consulta es totalmente gratuita con nuestro equipo. Aquí podéis venir y charlar con nosotros, que además a nosotros nos gusta. Con lo cual, como podéis ver, aquí mudos no somos ninguno. Entonces aquí charlamos, nos contamos la vida y de paso, pues si alguien se quiere operar, pues encantados estamos de hacerlo. ¿Qué días son los que podemos venir aquí a la clínica para encontrarlo? Pues mira, ahora en verano tenemos el calendario un poco sujeto a la movilidad de las vacaciones de todo el personal de la clínica. El próximo día que vamos a pasar consulta es el jueves 15 de junio en horario de mañana. Tenemos ya la agenda medio completa, así que si os apetece venir a valoraros, tenéis alguna cosita, alguna historia que os queráis ver, pues aquí. No sé por qué me estás señalando y me estás mirando, pero en fin, lo tendré en cuenta. No tiene nada que ver contigo, es en general, que bueno, es lo más demandado, ¿no? Los párpados y el cuello. El jueves 15 estamos aquí por la mañana, estaremos mi compañero Alberto y yo y os echamos un vistazo, charlamos, nos contáis lo que sea y si alguno sale para adelante, pues aquí estaremos encantados de atenderos y de solucionar vuestros problemas. Pues muchísimas gracias por atendernos. Pues de nada, Tomaremos nota, ¿eh? Gracias. Vamos a marchar y lo vamos a hacer con música, porque ya saben que gracias a la Diputación Provincial de Córdoba podemos disfrutar un año más de este certamen, de esos jóvenes talentos flamencos, además que hay en Córdoba y también en la provincia. Con eso nos vamos a quedar y mañana regresamos a la misma hora, así que como cada día, gracias por estar ahí. Espero que sigan disfrutando con la programación de PTV y que mañana no nos fallen, que pasen una buena tarde. De nuevo, y ya van 10 ediciones, vuelven a sonar todos los palos del flamenco en la Diputación de Córdoba y lo hacen para escoger a los mejores de su categoría dentro del certamen de jóvenes flamencos. Ayer arrancó la primera de las citas que servirán para seleccionar a los finalistas de un certamen que año tras año supera expectativas y concursantes. El cante, el baile y la guitarra comparten escenario para seguir siendo parte indispensable en nuestra ciudad de un patrimonio que reconoce y aplaude el mundo entero. Sin duda, y por el esfuerzo y el trabajo de los flamencos, trabajo difícil el que va a tener el jurado. Blanca del Rey, hablamos de flamenco de jóvenes promesa. El flamenco nunca muere. No, es una maravilla el talento que hay por todos los rincones. Estoy feliz además de estar aquí en mi tierra que tanta gente buenísima hay, ¿no? Que está, no sé, habría que darle más visibilidad a tanto talento y estimularlos. Esto es un concurso muy interesante y muy necesario para la gente joven, para motivarla, porque el flamenco es un camino muy difícil, ¿no? Y mucha gente con muchísimo talento se ha quedado a mitad de camino y eso no puede ser. Y menos aquí en Córdoba. Y en Córdoba hay que aupar mucho, que hay mucho talento. Cristina Hoyo, desde luego, decir Cristina Hoyo es decir, bueno, flamenco y rebozando por todos los poros. ¿Qué esperas ver hoy aquí? Bueno, espero ver a gente joven, estupenda, porque hay una gente en el baile, en el cante y en la guitarra nueva que son maravillosas. Y nada, y eso está bien porque sabemos que el flamenco va hacia adelante con mucha fuerza.
¿Qué ha cambiado el flamenco de antes al de ahora? Y además, tiene que cambiar las cosas para que la vida vaya evolucionando, no hay que quejarse tanto de los cambios. No. Mira, la raíz del flamenco y la esencia está siempre. Hay artistas que la hacen más con más de atrás, otras que van más avanzando. O sea que el flamenco tiene eso, ¿no? Que tú puedes hacer cosas dentro del mundo del flamenco, hay quien le gusta más, quien le gusta menos, pero la esencia y la fuerza yo creo que tiene que estar ahí y delante del público y mandando, ¿no? Y con ganas y con el corazón, porque con los latidos del corazón cuando se baila, se canta o se toca la guitarra están ahí, así que hay que estar motivado y dar lo mejor que tú puedas. Bueno, te digo una cosa, verte es verte esa esencia que estabas hablando, porque es que estás hablando con las manos, con los ojos. Sí. Pues sí, ¿por qué? Porque soy flamenca, Sin ninguna duda. Claro. Muchas gracias, sí. Cristina, por venir a Córdoba de nuevo. Gracias. Un flamenco de pro y alguien que sabe también mucho de flamenco. ¿Es difícil criticar el flamenco? No es difícil. Era difícil antes. En su época sí era muy difícil. Cuando empezaba, ¿por qué? Porque tenía que lidiar en los escenarios con la época de oro, prácticamente con los más grandes que ha habido en la historia de este hecho, diferencial de la cultura andaluza. Ahora es bastante más fácil. ¿Por qué? Porque hay de errores lo que no hay en los escritos. Ahora, eso no significa que llegado a un certamen como este, que es una convocatoria para jóvenes, pues nosotros yo creo que con nuestra experiencia disfrutamos más que nadie. ¿Por qué? Porque estamos velando por los que van a construir el futuro. ¿Qué es lo que no vas a permitir aquí en este concurso? Hombre, lo que no voy a permitir yo en un concurso, ni en este, ni en una puesta en escena de un festival de la canícula, es que a alguien le falta respeto a la cultura de mi pueblo. Vale. Es decir, que actúe con indignidad. Por lo demás, nada, porque yo sé que van a salir, hombre, en un estado de animosidad un poquito nervioso, son muy jóvenes, les falta experiencia, después tiene aquí un jurado de categoría y de muchísimo peso. Bueno, un jurado que no hay ningún concurso ahora mismo en España que tenga un jurado. Que tenga este jurado, ¿no? Además, un jurado todo de pedigrí y de una experiencia, y además un jurado insobornable. Lo comprendo, pero también ellos tienen que saber que el jurado es consciente de eso y que se le va a ver qué cualidades reúne para eso, para forjar el futuro. Así que tienen que estar todos muy tranquilos y nosotros muy satisfechos de que haya tantísimos jóvenes que se hayan inscrito. ¿Por qué? Porque gracias a ello vamos a poder describir lo que va a ocurrir pasado mañana. Pele, muchos de los que van a salir al escenario los conoces de cerca y tienes además una amistad incluso. ¿Nervios por ellos también? No, yo aquí no conozco a nadie. Yo aquí conozco lo que es un buen cante por soleá, un buen cante por sigrilla, una buena música, pero yo aquí abajo, para ser justo de lo que el maestro Martín ha dicho, procuramos ser lo más justos posible con el que canta, el que toca y el que baila, ¿no? Así que aquí no conocemos a nadie. Y es lo mejor, aunque ahí abajo nos tomemos una cerveza, pero aquí abajo tenemos que ser lo máximo responsables, lo máximo justos para cada niña y cada niño que viene con la ilusión más grande del mundo a labrarse un caminillo, un futuro sobre esta arte tan grande como es el flamenco. Así que os mando un abrazo muy fuerte, que Dios reparta suerte. Y os mando un saludo para vuestra cadena, que Dios os mande. Muchas gracias.